Bienvenidos a la hora robada. Antes de comenzar nuestro viaje hacia las estrellas esta noche, te invito a suscribirte y permitir que estas historias te acompañen en el descanso. Hoy, la historia comienza con un despertar inusual. Leo abrió los ojos, pero no sintió el peso habitual de la mañana. La habitación estaba sumida en esa hora azulada, justo antes de que el sol reclame el horizonte. Todo parecía estar en su lugar: la silla con la ropa doblada, el vaso de agua en la mesita, el leve zumbido del ventilador. Sin embargo, en su mente persistía una sensación de eco, como si acabara de regresar de un lugar muy lejano y vasto. No había alarma sonando, solo un silencio profundo y acolchado que envolvía la casa. Se sentó lentamente en la cama, sintiendo las sábanas de algodón contra su piel, y tuvo la certeza absoluta de que esa noche el tiempo no había transcurrido de la manera normal. Leo pasó las manos por su rostro, frotándose los ojos para disipar la bruma del sueño. Pero no era un sueño común lo que se desvanecía. Era algo más tangible, como la sensación del agua salada secándose sobre la piel después del mar. Respiró hondo. El aire de la habitación se sentía denso, cargado de iones, similar al aroma que deja una tormenta eléctrica, aunque afuera el cielo estaba despejado. Bajó los pies al suelo, esperando el frío de la madera, pero sus plantas aún conservaban un calor residual extraño, una vibración sutil que subía por sus piernas. Se quedó inmóvil, escuchando el latido de su propio corazón, que era lento y rítmico, mucho más calmado de lo habitual. No había ansiedad ni miedo, solo una curiosidad silenciosa que empezaba a florecer en su pecho mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra. Fue entonces cuando la luz de la farola exterior se filtró por la persiana, trazando líneas horizontales sobre su brazo izquierdo. Al girar la muñeca, Leo notó algo que no estaba allí la noche anterior. 3 pequeñas marcas, dispuestas en un triángulo perfecto, brillaban muy levemente sobre su piel, justo debajo del codo. No eran heridas, ni cicatrices. La piel estaba lisa, intacta, pero la pigmentación había cambiado, tornándose de un tono nacarado, casi plateado. Pasó la yema del dedo sobre ellas y no sintió dolor, sino una calidez reconfortante, como si hubiera tocado una taza de té caliente en invierno. Aquellas marcas geométricas parecían pulsar al mismo ritmo que su respiración, una sutil bioluminiscencia que solo era visible en la oscuridad de su cuarto. Leo se levantó y caminó hacia la ventana. Sus movimientos eran fluidos, sin la rigidez matutina que solía acompañar sus despertares. Se sentía ligero, casi ingrávido, como si la gravedad hubiera decidido aflojar su agarre sobre él por unas horas. Al descorrer la cortina, observó la calle vacía. Todo estaba quieto. Pero en su mente una imagen comenzó a formarse, emergiendo desde el subconsciente. Recordó una luz. No era la luz dura de un hospital, ni el destello de un relámpago. Era una luz líquida, un resplandor ámbar y violeta que lo había envuelto mientras dormía. Recordó la sensación de flotar, de elevarse centímetro a centímetro sobre el colchón, mientras las paredes de su habitación parecían volverse transparentes, disolviéndose en una neblina estelar. Ese recuerdo trajo consigo una paz inmensa. Leo cerró los ojos,
apoyando la frente contra el cristal fresco de la ventana. La memoria no era lineal, venía en oleadas de sensaciones. Recordó el ascenso. Había atravesado el techo de su edificio sin romper nada, pasando a través de los materiales sólidos como si fueran humo. El aire de la noche lo había recibido, fresco y puro, y la ciudad abajo se había convertido en un tapiz de luces diminutas y distantes. No había sentido vértigo, al contrario, se sentía como un niño siendo cargado en brazos, protegido y seguro. La ascensión hacia el cielo nocturno había sido lenta, deliberada, una danza silenciosa hacia las estrellas que parpadeaban con una intensidad que nunca antes había visto desde la tierra. Ahora, de vuelta en su habitación, Leo miró el reloj digital en su mesita de noche. Los números parpadeaban. 0444. Había una simetría en los números que le resultaba extrañamente familiar, conectada con las 3 marcas en su brazo. Se dirigió a la cocina, buscando algo cotidiano para anclar su mente. El sonido de sus pasos descalzos era el único ruido en el apartamento. Llenó un vaso con agua y bebió. El agua sabía increíblemente fresca, vital, como si sus sentidos se hubieran agudizado durante la noche. Cada sorbo era una experiencia completa. Mientras bebía, otro fragmento de memoria se deslizó en su conciencia. El interior de un lugar que no era una habitación, ni una nave, sino un espacio orgánico, vivo, que respiraba con una luz suave y pulsante. En ese lugar, las paredes no tenían esquinas, todo era curvo, fluyendo como el interior de una caracola marina gigante, hecha de un material que parecía nácar y luz solidificada. Leo recordaba estar acostado, pero no sobre una mesa fría de metal. La superficie bajo su espalda era cálida y se amoldaba perfectamente a la forma de su cuerpo, dándole soporte en cada punto de presión. No estaba solo. A su alrededor, figuras altas y esbeltas se movían con una gracia imposible. No caminaban, se deslizaban. Sus formas eran difusas, bordeadas por un halo de luz suave, y sus rostros eran tranquilos, con ojos grandes y profundos que reflejaban galaxias enteras. No sentía miedo ante ellos, solo una profunda conexión, como si se reencontrara con viejos amigos. La comunicación no había sido con palabras. No hubo sonidos guturales ni idiomas extraños. Fue una transmisión directa de pensamiento a pensamiento, una telepatía suave que se sentía como una melodía en su mente. Le preguntaron cómo se sentía, no con una interrogación, sino proyectando una sensación de bienestar y esperando que él la reflejara. Leo recordaba haberles respondido con gratitud. Ellos estaban interesados en su biología, pero no como científicos fríos, sino como jardineros que cuidan una planta rara y preciosa. Sentía sus manos, o lo que fueran sus extremidades, pasando sobre él sin tocarlo, manipulando hilos de energía invisibles, ajustando, sanando, equilibrando su ser interior. De vuelta en la cocina, Leo dejó el vaso sobre la encimera. Se tocó el hombro derecho. Durante años había tenido una molestia crónica allí, un nudo de tensión viejo y obstinado. Ahora, al mover el brazo, al rotar el hombro, no había dolor. Nada.
El engranaje de sus huesos se movía con una lubricación perfecta, silenciosa. ¿Habían arreglado eso también? La idea le pareció absurda y maravillosa a la vez. Se estiró completamente, alcanzando el techo con las manos, sintiendo cómo cada vértebra de su columna se alineaba con una precisión matemática. Su cuerpo se sentía renovado, como si le hubieran devuelto una versión más joven y eficiente de sí mismo. La experiencia no había sido un robo, sino un regalo. Caminó hacia la sala de estar y se sentó en el sofá, observando cómo la oscuridad comenzaba a diluirse en un gris suave. Los objetos familiares, la televisión apagada, los libros en la estantería, la planta en la esquina, parecían tener una nueva profundidad, una presencia más sólida. Recordó que, mientras estaba en aquel lugar de luz, le mostraron imágenes. No eran imágenes de destrucción o advertencia, sino paisajes. Vio mundos con 2 lunas, océanos de color violeta que se extendían hasta el infinito, y bosques de árboles cristalinos que cantaban con el viento. Le estaban mostrando su hogar, o quizás destinos posibles. Era una invitación a soñar más grande, a entender que el universo era un jardín vasto y acogedor. Una de las figuras se había acercado más que las otras. Leo recordaba sus ojos, grandes, oscuros, líquidos, llenos de una compasión infinita. Esa figura había colocado su mano sobre el brazo de Leo, justo donde ahora brillaban las 3 marcas. En ese momento sintió una transferencia de calor, una firma energética que se grababa en sus células. «Recuerda», pareció decir la voz en su mente, aunque la palabra era más un concepto que un sonido. «Recuerda que eres parte de todo esto». La marca no era una etiqueta de propiedad, sino un recordatorio de pertenencia. Pertenencia a las estrellas, al polvo cósmico, a la inmensidad que se extendía más allá de la atmósfera azul de la Tierra. El recuerdo de esa conexión era tan potente que Leo sintió lágrimas formándose en sus ojos, lágrimas de una emoción pura y sin nombre. Se secó el rostro y sonrió en la penumbra. La soledad que a veces sentía en su vida cotidiana, esa pequeña punzada de aislamiento en medio de la ciudad, había desaparecido. ¿Cómo podía sentirse solo sabiendo que, en algún lugar arriba, existían seres capaces de tal gentileza? Miró sus marcas de nuevo. Ya no brillaban tanto como en la oscuridad total, ahora que el amanecer se acercaba, pero seguían allí, un testimonio plateado de su viaje nocturno. Eran su secreto, su amuleto contra la trivialidad del mundo moderno. El cielo afuera comenzaba a teñirse de rosa y naranja. El mundo estaba despertando. Pronto se oirían los primeros coches, los pájaros, el murmullo de la vida urbana. Pero Leo decidió quedarse un momento más en ese estado intermedio. Cerró los ojos y trató de recuperar la sensación del descenso. Después de la curación, después de las visiones, lo habían devuelto. Recordaba la sensación de descender suavemente a través de las nubes, como una pluma cayendo en cámara lenta. Había visto su ciudad acercarse, su edificio, su ventana. Lo habían depositado en su cama con un cuidado exquisito, cubriéndolo con las sábanas como una madre arropa a su hijo. La transición de la nave a la cama había sido perfecta. No hubo un golpe ni un despertar brusco.
Simplemente, la luz ámbar se desvaneció en la oscuridad de su cuarto, y la presencia de los seres se retiró, dejándolo con ese zumbido de energía y las marcas en la piel. Leo se preguntaba si volverían. Una parte de él anhelaba regresar a ese útero de luz y silencio, pero otra parte entendía que el regalo ya había sido entregado. Ahora le tocaba a él integrar esa experiencia, vivir su día con esa nueva frecuencia vibratoria que corría por sus venas. Se levantó del sofá y fue al baño. Al mirarse en el espejo, notó que sus ojos tenían un brillo diferente. El iris parecía más claro, más definido. Su piel lucía descansada, radiante. Se lavó la cara con agua fría, sintiendo cada gota. La rutina de la mañana, que solía ser automática y aburrida, ahora se sentía como un ritual sagrado. Cepillarse los dientes, peinarse, todo tenía una textura nueva. Estaba presente en cada momento, anclado en el ahora, tal como le habían enseñado sin palabras en aquel lugar flotante. La ansiedad por el futuro se había disipado, reemplazada por una confianza serena. Mientras preparaba café, el aroma de los granos molidos llenó la cocina. Era un olor terrenal, fuerte, que contrastaba con los recuerdos etéreos de la noche. Leo inhaló profundamente, disfrutando del contraste. Disfrutaba de ser humano, de tener un cuerpo físico que podía saborear, oler y tocar. Los visitantes le habían recordado lo precioso que era este vehículo biológico. Vertió el agua caliente y observó el vapor ascender, girando en espirales que le recordaban a las nebulosas que había visto en su mente. Todo estaba conectado. El vapor del café y las nubes de gas interestelar obedecían a las mismas leyes de la física y la belleza. Con la taza en la mano, volvió a la ventana. El sol ya asomaba tímidamente. La gente empezaba a caminar por la acera, pequeños puntos en movimiento con sus propias historias y preocupaciones. Leo sintió una oleada de empatía hacia ellos. Si todos pudieran experimentar, aunque fuera por un segundo, esa sensación de unidad que él había sentido, el mundo sería diferente. Quizás, pensó, su misión no era predicar ni contar su historia a los cuatro vientos, sino simplemente ser un portador de esa calma. Llevar la paz de las estrellas a la oficina, al supermercado, al tráfico. Irradiar esa luz silenciosa que ahora vivía dentro de él. De repente, un destello en el cielo captó su atención. Era solo un avión reflejando el sol naciente, pero por una fracción de segundo su corazón dio un salto. Sonrió. Sabía que no eran ellos. Ellos no necesitaban aviones metálicos y ruidosos. Se movían en los pliegues del espacio, en los silencios entre los pensamientos. Leo acarició las 3 marcas en su brazo una vez más. Ahora que la luz del día era más fuerte, parecían simples pecas o manchitas de nacimiento para cualquier observador casual. Solo él conocía su verdadera naturaleza, su geometría perfecta y su origen lejano. Eran su secreto guardado a plena vista. Se sentó a beber su café. El calor del líquido se extendió por su pecho. Recordó otro detalle de su visita: el sonido, o mejor dicho, la música.
No había instrumentos, pero el ambiente de la nave estaba impregnado de una resonancia armónica. Era como si la estructura misma cantara en una frecuencia muy baja, diseñada para arrullar y calmar el sistema nervioso. Leo cerró los ojos y trató de tararear esa nota interna. Al hacerlo, sintió una vibración en su esternón que replicaba, aunque fuera pálidamente, aquella sensación. Era una herramienta que podía usar cuando el estrés del mundo amenazara con abrumarlo. La mañana avanzaba. La luz ya inundaba la sala. Leo se sintió listo para comenzar el día, pero decidió que lo haría a su propio ritmo. No correría. Se vistió con ropa cómoda, eligiendo texturas suaves que no irritaran su piel sensibilizada. Al ponerse la camisa, se aseguró de que la manga cubriera su brazo izquierdo, protegiendo las marcas. No por vergüenza, sino por proteger algo sagrado. Quería mantener esa energía contenida, solo para él, al menos por ahora. Se miró en el espejo de cuerpo entero antes de salir. Se veía igual que ayer, y sin embargo, era una persona completamente diferente. Al salir de su apartamento, notó el aire del pasillo. Siempre olía un poco a encierro, pero hoy Leo detectó matices que antes ignoraba. El olor a madera vieja, a detergente de algún vecino. Sus sentidos seguían amplificados. Bajó las escaleras en lugar de tomar el ascensor, disfrutando del movimiento de sus músculos, de la ausencia de dolor en su hombro. Cada escalón era una confirmación de su sanación. Al abrir la puerta del edificio y salir a la calle, el ruido de la ciudad lo golpeó, pero no lo aturdió. En lugar de eso, lo percibió como una sinfonía caótica, pero viva. El tráfico, las voces, el viento, todo era parte de la experiencia terrestre. Caminó hacia el parque cercano. Necesitaba ver verde, necesitaba tocar la naturaleza. Los árboles del parque se mecían suavemente. Leo se acercó a un roble antiguo y puso su mano sobre la corteza rugosa. Cerró los ojos. Podía sentir la vida del árbol, la savia subiendo lentamente, la paciencia de sus raíces. Era una conexión similar, aunque más primitiva, a la que había sentido con los seres de luz. Todo lo vivo compartía una misma chispa. Los extraterrestres y el roble no eran tan diferentes. Ambos eran manifestaciones de la vida persistiendo y floreciendo. Se quedó allí unos minutos, simplemente respirando con el árbol. Un perro pasó corriendo, ladrando alegremente, y su dueño le sonrió a Leo. Leo devolvió la sonrisa con una autenticidad que sorprendió al extraño. La interacción duró un segundo, pero fue cálida. Leo se dio cuenta de que su miedo social, esa barrera invisible que solía poner entre él y los demás, se había disuelto. Se sentía abierto, transparente. Se sentó en un banco de madera, dejando que el sol calentara su rostro. Recordó la calidez de la luz ámbar en la nave. Esa luz no solo había curado su cuerpo, sino que había llenado un vacío en su alma que ni siquiera sabía que tenía. Mientras observaba a unos niños jugar a lo lejos, un pensamiento cruzó su mente. ¿Por qué él? ¿Por qué Leo? No era un científico, ni un líder mundial, ni alguien especial. Era un hombre común con una vida común. Pero quizás esa era la clave.
Quizás no buscaban la grandeza, sino la esencia. Buscaban a alguien dispuesto a escuchar, dispuesto a sentir. O tal vez fue aleatorio, una lotería cósmica, donde él había sido el afortunado ganador. De cualquier manera, la gratitud seguía siendo la emoción dominante. No necesitaba respuestas lógicas. La experiencia en sí misma era la respuesta. Miró al cielo azul, despejado y vasto. Sabía que detrás de ese velo azul estaba la negrura infinita del espacio, llena de misterios. Ya no le parecía un abismo aterrador, sino un océano lleno de islas de luz. Se imaginó a la nave, invisible y silenciosa, orbitando quizás en este mismo momento, observando, cuidando. Sintió un leve cosquilleo en el brazo, en las 3 marcas. Era como un saludo distante. «Estamos aquí», decían. «No estás solo». Leo respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco de la mañana, sintiéndose más en casa en la tierra que nunca, precisamente porque ahora conocía lo que había más allá. El día transcurrió con una fluidez asombrosa. En el trabajo, los problemas que normalmente lo estresaban le parecían insignificantes, fáciles de resolver. Tenía una claridad mental envidiable. Sus compañeros notaron algo diferente. «¿Te ves bien, Leo? ¿Hiciste algo nuevo?», le preguntó una colega. Él solo sonrió y dijo: «Dormí muy bien». Y era la verdad, aunque una verdad incompleta. No podía explicarles que había dormido en los brazos de las estrellas. Esa pequeña mentira compartida con el universo le hacía sonreír interiormente cada vez que alguien comentaba su buen humor. Al caer la tarde, cuando el sol comenzó a descender nuevamente, Leo sintió una dulce anticipación. La noche ya no era el final del día, sino el comienzo de una posibilidad. Regresó a casa caminando, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían una a una. Cada farola, cada ventana iluminada le recordaba las constelaciones. Llegó a su apartamento, cerró la puerta y se sintió envuelto nuevamente por su santuario personal. El lugar se sentía cargado con la energía residual de la noche anterior. Se quitó los zapatos y sintió de nuevo esa vibración sutil en el suelo. Cenó algo ligero, apenas probando la comida, pues su hambre física era escasa. Su hambre espiritual, sin embargo, estaba saciada. Se sentó junto a la ventana, en el mismo lugar donde había comenzado el día. La oscuridad volvía a reclamar el cielo. Leo buscó las primeras estrellas. Allí estaba Venus, brillante y solitaria. Y más allá, las otras, tímidas al principio, luego valientes. Se preguntó de cuál de ellas habrían venido sus visitantes. O tal vez no venían de un planeta, sino de la luz misma. La pregunta quedaba abierta, flotando en el aire quieto de la habitación. Se preparó para dormir. Al lavarse los dientes, revisó las marcas en el espejo. En la oscuridad del baño brillaban un poco más fuerte que durante el día. Eran su brújula. Se metió en la cama. Las sábanas estaban frescas. Leo se acomodó buscando esa postura perfecta que recordaba de la nave. Cerró los ojos y visualizó la luz ámbar. No sabía si volverían esa noche o nunca más, pero sabía que, al cerrar los ojos, podía acceder a ese espacio de paz dentro de sí mismo. La memoria era un portal.
Su respiración se acompasó. Inhalar, exhalar. El mundo físico comenzó a desvanecerse. Los sonidos de la calle se alejaron. Leo se dejó llevar por la corriente del sueño, confiado, protegido. Sabía que, pasara lo que pasara, él era parte del gran misterio. Y con ese pensamiento reconfortante, el sueño vino a él, no como un apagón, sino como un suave despegue hacia un océano de estrellas tranquilas. Así, Leo durmió, acunado por la memoria de un sueño que, paradójicamente, fue lo más real que había vivido jamás. La mañana siguiente llegó envuelta en una neblina suave, una capa de algodón gris que cubría la ciudad y amortiguaba todos los sonidos. Leo despertó lentamente, emergiendo de un sueño profundo y sin imágenes, un descanso reparador como el que se tiene después de una larga caminata por la montaña. Al abrir los ojos, lo primero que hizo fue buscar las marcas en su brazo. Allí estaban, tenues bajo la luz difusa del amanecer nublado. Ya no pulsaban con intensidad, sino que mantenían un brillo constante y bajo, como brasas que descansan bajo la ceniza, guardando su calor para el momento adecuado. Se quedó en la cama unos minutos, escuchando el silencio de la casa, sintiendo cómo su cuerpo seguía vibrando en esa frecuencia de calma absoluta que había adquirido. Se levantó y caminó descalzo hacia la sala. Al pasar junto a la planta de helecho que tenía en una maceta cerca de la ventana, se detuvo. Algo había cambiado. Las hojas, que días atrás lucían un poco decaídas, ahora se desplegaban con un verde vibrante y jugoso. Parecían estirarse hacia él, como si reconocieran la energía que portaba. Leo extendió la mano y rozó suavemente una de las frondas. Al instante sintió una corriente diminuta, un cosquilleo de vida que no era imaginación. Era como si la planta le saludara, respondiendo a la resonancia que los visitantes estelares habían dejado en su biología. Sonrió, entendiendo que la curación que recibió se estaba desbordando hacia su entorno. Mientras preparaba su desayuno, Leo notó que sus movimientos tenían una precisión casi coreográfica. Cortar la fruta, tostar el pan, servir el té, cada acción era fluida, carente de esfuerzo. La torpeza habitual de las mañanas había desaparecido por completo. Se sentó a la mesa y observó el vapor de su té de hierbas. El aroma a menta y manzanilla le pareció más complejo, con notas de tierra húmeda y sol lejano. Comió despacio, saboreando cada textura. No necesitaba encender la televisión ni revisar su teléfono. La compañía de sus propios pensamientos, ahora ordenados y tranquilos, era suficiente. Se sentía como un viajero que ha descubierto un secreto mapa del tesoro y lo lleva doblado en el bolsillo. Decidió que ese día visitaría la biblioteca de la ciudad. Sentía una atracción magnética hacia los lugares de silencio y conocimiento. Salió de su edificio y la neblina fresca le acarició el rostro. La ciudad bajo la niebla parecía un lugar encantado, con los edificios altos desapareciendo en el gris del cielo. Caminó sin prisa. La gente a su alrededor caminaba encorvada, protegiéndose del frío, pero Leo sentía una temperatura interna perfecta, regulada por ese fuego sutil que corría por sus venas.
Al cruzar una plaza, vio a las palomas levantar el vuelo al unísono, y por un segundo el sonido de sus alas le recordó el susurro de las puertas automáticas en la nave de luz. La biblioteca era un refugio de madera y papel antiguo. El olor a libros viejos lo envolvió como un abrazo familiar. Leo caminó entre las estanterías, pasando los dedos por los lomos de los libros sin buscar nada en particular. Dejaba que su intuición guiara sus pasos. Se detuvo en la sección de astronomía, no por curiosidad científica, sino por nostalgia. Sacó un gran volumen ilustrado sobre nebulosas y galaxias lejanas. Se sentó en una mesa apartada, bajo la luz cálida de una lámpara de lectura, y abrió el libro. Las imágenes de polvo estelar y supernovas no le parecían fotos distantes. Le parecían retratos familiares, fotos de un álbum que había olvidado que tenía. Pasó las páginas lentamente. En una de ellas, encontró un diagrama sobre la geometría de las órbitas planetarias. Las líneas curvas y los puntos de intersección resonaron profundamente en su mente. Eran idénticos a los patrones que había visto flotando en el aire dentro de la cámara de sanación. Comprendió entonces que las matemáticas del universo eran un lenguaje universal, una poesía escrita en espirales y elipses. Trazó con su dedo una de las espirales en el papel y sintió un calor suave en las marcas de su brazo, como si el diagrama en el libro y la marca en su piel estuvieran conversando en una frecuencia inaudible. Leo cerró los ojos un momento, allí en la biblioteca, y dejó que la imagen del libro se fusionara con sus recuerdos. Vio de nuevo a los seres altos y luminosos. Recordó cómo se comunicaban entre sí mediante formas geométricas de luz que brotaban de sus manos y flotaban en el aire antes de ser absorbidas por el receptor. No usaban palabras, porque las palabras son limitadas. Usaban estructuras de significado puro. Leo se dio cuenta de que él había empezado a entender ese lenguaje. La paz que sentía no era solo ausencia de estrés, era la comprensión de un orden superior, una estructura benévola que sostenía toda la realidad. Al salir de la biblioteca, comenzó a llover. No era una tormenta furiosa, sino una lluvia fina y constante. Un repiqueteo rítmico sobre el asfalto. Leo abrió su paraguas, pero no le importó que algunas gotas mojaran sus hombros. El sonido de la lluvia se convirtió en un mantra instantáneo. Tip, tap, tip, tap. Cada gota era una nota en una canción infinita. Mientras caminaba hacia una cafetería cercana, observó cómo el agua transformaba la ciudad, convirtiendo las calles grises en espejos negros que reflejaban las luces de los semáforos y los escaparates, creando un mundo invertido y brillante bajo sus pies. Entró en la cafetería, sacudiendo suavemente su paraguas. El lugar estaba cálido, empañado por el contraste de temperaturas. Se pidió un café y se sentó junto a un ventanal grande que daba a la calle. Observó las gotas de lluvia correr por el cristal. Se unían y se separaban, trazando caminos impredecibles pero hermosos. Recordó la sala de agua en la nave. Había una estancia donde el agua no caía, sino que flotaba en esferas perfectas, desafiando la gravedad. Él había atravesado una de esas esferas, sintiendo la humedad rodearlo sin mojarlo, una limpieza que atravesaba la piel y llegaba al alma.
La camarera le trajo el café con una sonrisa cansada. Leo la miró a los ojos y, sin decir nada, proyectó hacia ella un pensamiento de gratitud y descanso. Imaginó una luz dorada envolviéndola. Vio cómo los hombros de la mujer se relajaban imperceptiblemente y su sonrisa se volvía más genuina. «Que tengas una tarde tranquila», le dijo ella con un tono más suave del habitual. Leo asintió. No sabía si era telepatía real o simplemente el poder de la empatía amplificada, pero funcionaba. Estaba aprendiendo a ser un faro, a emitir esa frecuencia de paz en pequeños pulsos invisibles. Bebió su café lentamente, dejando que el tiempo se estirara. No tenía prisa por llegar a ningún lado. El presente era el único lugar donde existía la vida. Miró su reloj, las 16:16. Otra vez los números repetidos. Sonrió para sus adentros. Eran como guiños cósmicos, recordatorios de que estaba sincronizado. Sacó una pequeña libreta de su bolsillo y comenzó a dibujar. No sabía dibujar bien, pero su mano se movía sola, trazando círculos concéntricos y líneas que los conectaban. Al terminar, vio que había dibujado el sistema solar, pero con una perspectiva extraña, como si lo viera desde arriba, desde muy lejos. La lluvia comenzó a amainar cuando Leo salió de la cafetería. El aire estaba limpio, lavado de todo polvo y polución. Respiró hondo, sintiendo el petricor, ese olor a tierra mojada que es el perfume más antiguo del mundo. Caminó de regreso a casa pasando por un parque diferente. Los árboles goteaban con un ritmo pausado. Se detuvo frente a un estanque pequeño. La superficie del agua estaba quieta ahora, reflejando el cielo gris que empezaba a abrirse. Vio su propio reflejo en el agua. Se vio a sí mismo, pero también vio algo más. Una sombra luminosa detrás de él, una presencia protectora que no se había ido del todo. Al llegar a casa, el atardecer estaba rompiendo las nubes. Rayos de sol de un color naranja intenso se colaban por los huecos del cielo gris, iluminando los edificios mojados con un fuego líquido. Leo se quitó los zapatos y se sentó en su alfombra en posición de loto. Cerró los ojos y buscó ese lugar interno, esa habitación silenciosa en su mente que los visitantes le habían ayudado a amueblar. Entró en meditación con una facilidad pasmosa. No hubo lucha contra pensamientos intrusivos. Simplemente cerró la puerta al ruido exterior y se encontró flotando en su propio espacio interior. En su meditación, la sensación de gravedad desapareció de nuevo. Sintió que su cuerpo físico se volvía ligero, como una cáscara vacía, mientras su conciencia se expandía. Visualizó las 3 marcas en su brazo brillando intensamente, enviando un rayo de luz hacia arriba, atravesando el techo, las nubes, la atmósfera. Siguió ese rayo con su mente. Viajó a la velocidad del pensamiento, pasando la luna, pasando Marte, saliendo del sistema solar. Se vio flotando en el espacio interestelar, rodeado de un silencio que no era vacío, sino pleno, una matriz de potencial infinito. Allí, en la vastedad, sintió una presencia. No eran los mismos seres de antes, o tal vez sí, pero en una forma diferente. Era una conciencia colectiva, una red de mentes que abarcaba galaxias.
No le dijeron nada específico, solo le transmitieron una sensación: paciencia. Le hicieron entender que el crecimiento es lento, que las semillas tardan en germinar, que la transformación de la conciencia humana es un proyecto de eones. Leo sintió una humildad profunda. Su vida era un parpadeo, pero ese parpadeo era importante. Cada respiración consciente ayudaba al todo. Regresó a su cuerpo suavemente, descendiendo por el rayo de luz hasta sentir de nuevo el peso de sus piernas sobre la alfombra. Abrió los ojos. La habitación estaba ya en penumbra, iluminada solo por la luz de la calle que entraba por la ventana. Se sentía recargado, vibrante. Se levantó y encendió una vela pequeña. La llama osciló un momento y luego se quedó quieta, erguida, perfecta. Leo se quedó mirando la llama, hipnotizado por la danza del fuego y la cera. El fuego era otra forma de luz, otra forma de energía pura manifestándose en la materia. Preparó una cena sencilla, disfrutando del sonido del cuchillo cortando verduras sobre la tabla de madera. Toc, toc, toc. Todo era ritmo, todo era música si uno sabía escuchar. Mientras cocinaba, tarareó esa nota baja que recordaba de la nave. Sintió cómo la vibración resonaba en su pecho y cómo el agua en la olla parecía hervir con un patrón más ordenado. Sonrió ante su propia imaginación, o quizás ante su propia magia incipiente. La línea entre lo imaginado y lo real se estaba volviendo deliciosamente borrosa. Cenó en silencio, agradeciendo los alimentos. Luego se sentó en el sofá con una manta suave sobre las piernas. Fuera, la noche había caído por completo. El cielo estaba despejado tras la lluvia, limpio y profundo. Leo apagó todas las luces del apartamento para evitar la contaminación lumínica. Se pegó a la ventana y miró hacia arriba. Las estrellas brillaban con una claridad hiriente, diamantes sobre terciopelo negro. Buscó las tres Marías, el cinturón de Orión. Siempre le habían gustado, pero ahora las sentía como vecinas, como un código postal en un mapa que empezaba a comprender. De repente, un destello fugaz cruzó el cielo. Una estrella fugaz. Leo cerró los ojos y formuló un deseo, no para él, sino para el mundo. Que todos puedan sentir esta paz. Al abrir los ojos, el rastro de luz ya se había ido, pero la sensación de esperanza permanecía. Se tocó el brazo izquierdo. Las marcas estaban tibias. Era como si hubieran captado la energía del meteoro. Se preguntó cuántos otros como él habría en el mundo, personas tocadas por la luz estelar, caminando entre la multitud con secretos brillantes bajo la piel. El cansancio empezó a llegar, pero era un cansancio dulce, una invitación al sueño, no un colapso. Leo se preparó para ir a la cama. Esta noche decidió que intentaría algo nuevo. Intentaría mantener su conciencia despierta mientras su cuerpo se dormía. Se acostó boca arriba, con las manos sobre el abdomen, sintiendo su respiración. Relajó los pies, las pantorrillas, los muslos. Fue apagando su cuerpo por secciones, como quien apaga las luces de una casa habitación por habitación, dejando solo la luz del ático encendida. Su mente.
Sintió el momento exacto en que la parálisis del sueño comenzó a instalarse, pero no tuvo miedo. Era una transición natural. Su cuerpo se volvió pesado, de plomo, mientras que él se sentía ligero como el helio. Las imágenes hipnagógicas empezaron a fluir. Patrones de colores, rostros fugaces, paisajes que se transformaban. Leo no se aferró a ninguna. Las dejó pasar, como nubes. Buscaba algo más profundo. Buscaba la entrada al jardín. Y entonces apareció una puerta de luz dorada en medio de la oscuridad de sus párpados cerrados. Cruzó la puerta mentalmente. Se encontró en un paisaje que no era la nave, sino un jardín imposible. La hierba era de un color azul verdoso y brillada con luz propia. Los árboles tenían hojas transparentes que tintineaban como cristal. El cielo era de un violeta suave, sin sol, pero todo estaba iluminado. Leo caminó por el sendero de piedras flotantes. Sabía que estaba soñando, pero era un sueño lúcido, controlado, vívido. Se sentía más real que la oficina, más real que el tráfico. Era un plano de existencia donde la imaginación y la materia eran lo mismo. A lo lejos vio a una de las figuras. Estaba arrodillada junto a un arroyo de agua plateada, cuidando de una flor que cambiaba de color cada segundo. Leo se acercó despacio. La figura levantó la vista. No tenía rasgos definidos, solo luz y una forma humanoide estilizada. «Bienvenido de nuevo», escuchó en su mente. La voz era como el sonido del viento en las hojas. Leo se sentó a su lado en la hierba luminosa. No hubo preguntas sobre dónde estaba o por qué. Simplemente compartió el momento de contemplación de la flor. La figura señaló la flor. «Observa», transmitió. Leo miró. La flor se abría, soltaba semillas de luz que flotaban hacia arriba, y luego se cerraba para volver a nacer en otro color. Era un ciclo de vida y muerte acelerado, hermoso y sin dolor. Todo fluye, entendió Leo. Nada se pierde, solo se transforma. La lección era simple pero profunda. El miedo a la pérdida, al cambio, era innecesario. El universo era un reciclador de belleza constante. Sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros, un peso existencial que llevaba cargando toda su vida. Leo extendió su mano onírica y una de las semillas de luz se posó en su palma. No pesaba nada, pero sentía su potencia. «Es para ti», dijo la figura, «plántala en tu mundo». Leo entendió que no se refería a la tierra física de su maceta, sino al sustrato de su realidad diaria. Debía plantar semillas de paciencia, de bondad, de asombro. Cerró la mano sobre la semilla y sintió cómo se absorbía en su piel, fusionándose con él. Ahora, él era el portador de la semilla. El paisaje comenzó a desvanecerse suavemente. Los bordes del jardín se volvieron bruma. La figura se puso de pie y se inclinó en una reverencia lenta y elegante. «Descansa», le dijo. «El entrenamiento continúa». Leo sintió que lo jalaban hacia atrás suavemente, como si cayera en una cama de plumas gigante. La luz violeta se oscureció hasta convertirse en el negro reconfortante del sueño profundo sin sueños. Se dejó ir, confiando plenamente en el proceso. Despertó brevemente en mitad de la noche.
La habitación estaba en silencio total. Se giró hacia el otro lado, acomodando la almohada. Por un segundo, antes de volver a dormirse, creyó oler ese aroma a flores cristalinas del jardín de su sueño. Sonrió en la oscuridad, con los ojos cerrados. No había sido solo un sueño, o si lo fue, los sueños eran más tangibles de lo que la ciencia admitía. Se arropó mejor y volvió a caer dormido al instante, con una sonrisa en los labios. La segunda mitad de la noche fue un océano de calma. Leo navegó por corrientes de ondas teta y delta, reparando cada célula, cada neurona. Su cerebro procesaba la información geométrica, reorganizando sus archivos mentales. Recuerdos dolorosos del pasado perdían sus aristas cortantes, volviéndose lisos como guijarros de río. Miedos al futuro se disolvían como niebla. Estaba siendo recableado para la felicidad, para una existencia más ligera. Su cuerpo físico descansaba inmóvil, mientras su espíritu danzaba. Casi al amanecer, un sueño final vino a él. Se vio a sí mismo caminando por una calle de su ciudad, pero la calle estaba llena de luz. La gente brillaba, los edificios eran de cristal. Era una visión de un futuro posible, o quizás de una dimensión paralela donde la humanidad había despertado. Él caminaba entre ellos y todos lo saludaban con la mano, reconociendo las marcas en su brazo. Era un mundo sin secretos, sin barreras, un mundo donde la soledad no existía. El despertador aún no sonaba, pero la luz del nuevo día comenzaba a pintar el cielo. Leo despertó con la sensación de tener polvo de estrellas en las pestañas. Se estiró, sintiendo cada músculo despierto y vivo. El viaje continuaba. Cada noche era una lección, y cada día una oportunidad para practicar. Se levantó, listo para enfrentar el mundo, llevando consigo el jardín invisible en su corazón y la certeza de que, pase lo que pase, las estrellas siempre estarían observando. Los días siguientes trajeron una nueva transformación, más sutil que las anteriores. Leo notó que las marcas plateadas en su brazo comenzaban a desvanecerse. Al principio sintió un leve pinchazo de nostalgia, temiendo perder su conexión con las estrellas. Sin embargo, pronto comprendió que la luz no desaparecía, sino que se estaba interiorizando. Lo que antes estaba en la superficie de su piel, ahora se mudaba a la médula de sus huesos, a la fibra de sus músculos. Ya no necesitaba un recordatorio externo porque la frecuencia vibratoria se había convertido en su estado natural. Se miró en el espejo y vio que su propia piel tenía un resplandor saludable, una bioluminiscencia invisible que nacía desde dentro. Esa tarde, mientras caminaba por una avenida concurrida, Leo puso a prueba su nueva estabilidad. El ruido de las bocinas y las prisas de la gente solían drenarle la energía, pero ahora caminaba envuelto en una burbuja de silencio permeable. No era que ignorara el mundo, sino que el caos no se le pegaba. Vio a un hombre joven, visiblemente estresado, al que se le cayeron unos papeles al suelo. Leo se detuvo, se agachó y le ayudó a recogerlos con calma. Al entregarle el último documento, sus manos se rozaron. El joven se detuvo, respiró hondo y lo miró sorprendido.
Gracias, dijo. Y en esa sola palabra, Leo escuchó cómo el ritmo cardíaco del extraño se desaceleraba. Leo continuó su camino hacia el parque. Se dio cuenta de que su misión no requería grandes discursos ni naves espaciales aterrizando en el jardín de la Casa Blanca. La verdadera invasión era la de la paz, y ocurría persona a persona, gesto a gesto. Se sentó en su banco habitual y cerró los ojos. El viento movía las hojas de los árboles, creando un sonido similar al oleaje del mar. La naturaleza le hablaba en el mismo idioma que los visitantes, el idioma de los ciclos, de la paciencia, de la eterna renovación. Se sintió tan arraigado a la tierra como los robles que lo rodeaban. Un gato callejero se acercó al banco. Normalmente, estos animales eran esquivos, pero este saltó junto a Leo y se acurrucó contra su pierna, ronroneando ruidosamente. Leo acarició el pelaje suave y tibio. El ronroneo del gato resonaba con la vibración que Leo llevaba en el pecho. Era una confirmación más. Los animales que ven más allá del espectro visible sabían que él había cambiado, sabían que era seguro. Leo cerró los ojos y compartió un momento de simple existencia con el felino, dos seres vivos disfrutando del sol de la tarde sin necesidad de hacer nada más que estar. Al caer la noche, Leo regresó a casa. Subió las escaleras sintiéndose ingrávido. Al entrar en su apartamento, notó que el aire se sentía diferente. Ya no buscaba con ansiedad las marcas en su brazo bajo la luz de la lámpara. Sabía que se habían ido casi por completo, dejando solo una sombra apenas perceptible, como el recuerdo de un tatuaje de henna. Se preparó un té y se sentó frente a la ventana abierta. La brisa nocturna entraba, fresca y limpia. Miró hacia arriba, hacia la inmensidad del cosmos, y no sintió la necesidad de ser abducido de nuevo. Ya no necesitaba ir allí, porque allí estaba ahora aquí. Esa noche decidió no meditar activamente, sino simplemente dejarse llevar. Se metió en la cama, sintiendo la frescura de las sábanas de algodón. Apagó la luz y la oscuridad fue bienvenida. En esa oscuridad recordó la luz ámbar de la nave, pero ya no como un recuerdo externo, sino como una memoria celular. Su cuerpo recordaba cómo relajarse totalmente. Cada músculo se soltó, la mandíbula, los hombros, las manos. Se hundió en el colchón con una confianza absoluta, sabiendo que el universo lo sostenía, gravitacional y espiritualmente. Entró en el sueño sin transiciones bruscas. De nuevo, estaba en el jardín de cristal, pero esta vez estaba vacío. No había figuras de luz esperándolo. Al principio sintió una punzada de soledad, pero luego entendió. El jardín estaba vacío porque ahora era suyo. Él era el jardinero. Caminó entre las flores luminosas, tocándolas, y vio cómo respondían a su tacto, cambiando de color y forma según su voluntad. Le habían entregado las llaves, la curación, la paz, la luz. Todo eso eran herramientas que ahora él podía cultivar y compartir en su mundo de vigilia. Despertó con una sensación de plenitud que nunca había experimentado. Era domingo. El día se extendía ante él como un lienzo en blanco. Dedicó la mañana a limpiar su casa, pero lo hizo con una atención plena,
convirtiendo la limpieza en una danza. Al barrer el polvo, imaginó que barría viejos pensamientos y estancamientos. Al abrir las ventanas, invitó a entrar nueva energía. Su hogar se convirtió en un templo, un reflejo físico de su estado interior ordenado y luminoso. La luz del sol entraba a raudales, rebotando en las superficies limpias, llenando todo de claridad. Por la tarde, Leo salió a caminar sin rumbo fijo. Llegó a una zona de la ciudad que no frecuentaba, un mirador que daba al río. Había otras personas allí mirando el atardecer. Se apoyó en la barandilla. A su lado, una mujer mayor observaba el agua con expresión melancólica. Leo no dijo nada, solo se quedó allí, irradiando esa calma profunda. Después de unos minutos, la mujer suspiró, pero fue un suspiro de alivio, no de tristeza. Se giró hacia él y le sonrió. «Qué tarde tan hermosa, ¿verdad?», dijo. Leo asintió. «Sí, perfecta». Y en ese intercambio trivial hubo una transferencia de luz. Regresó a casa bajo las primeras estrellas. Sirio parpadeaba con fuerza en el sur. Leo le guiñó un ojo. Sentía que había completado un ciclo. La experiencia traumática y maravillosa de La hora robada se había integrado completamente en su biografía. No era un loco ni un profeta. Era simplemente un hombre que había recordado su origen estelar. Subió a su apartamento, cerró la puerta y sintió que el silencio de la casa lo abrazaba como un viejo amigo. Estaba listo para la siguiente fase de su vida, vivirla plenamente. Pasaron las semanas. Las marcas desaparecieron totalmente, invisibles al ojo humano. Pero Leo sabía que si alguien pudiera ver su campo energético, vería 3 puntos de luz brillante en su brazo izquierdo, un triángulo eterno. A veces, en momentos de estrés en el trabajo, se tocaba ese punto y la calma volvía instantáneamente, como si presionara un interruptor. Sus compañeros empezaron a buscar su compañía. Decían que estar cerca de Leo les daba sueño o les quitaba el dolor de cabeza. Él solo sonreía y les ofrecía un té, sabiendo que actuaba como una antena repetidora de una señal muy lejana. Una noche, tuvo un sueño diferente. No estaba en el jardín, ni en la nave. Estaba flotando en el espacio profundo, sin cuerpo. Era pura conciencia. A su alrededor vio millones de otros puntos de luz, otras conciencias. Comprendió que eran otras personas, soñando, viviendo, esperando. Todos estaban conectados por hilos invisibles de luz. La red era inmensa, hermosa y compleja. Escuchó una voz, no de fuera, sino de dentro de la red. Nunca estamos solos, somos uno. La sensación de unidad fue tan abrumadora y hermosa que quiso llorar de alegría, pero no tenía ojos, solo luz. Al despertar de ese sueño, Leo se quedó en la cama mucho tiempo, dejando que la sensación de unidad se asentara. Miró sus manos. Eran manos humanas, hechas de carbono, agua y polvo de estrellas reciclado. Movió los dedos, maravillado por la ingeniería biológica. Qué regalo era tener un cuerpo, poder sentir la textura de las sábanas, el frío del aire, el calor de la sangre. La vida física no era una prisión,
Era un patio de recreo para la conciencia. Se levantó con una gratitud renovada, dispuesto a jugar. El tiempo siguió su curso. Las estaciones cambiaron. El verano dio paso al otoño. Las hojas de los árboles se volvieron doradas y rojas, cayendo al suelo para nutrir la tierra. Leo observaba estos cambios con fascinación. Entendía que su experiencia con los extraterrestres no había sido para sacarlo de la Tierra, sino para ayudarlo a enamorarse de ella nuevamente. Caminaba sobre las hojas secas, disfrutando del crujido, sintiendo la melancolía dulce del otoño, sin tristeza. Todo era perfecto en su impermanencia. Llegó el invierno, y con él las noches largas. Para Leo, la noche era su aliada. Mientras la ciudad dormía, él sentía que hacía su trabajo más importante: soñar paz. Se acostaba temprano, preparaba su mente y su cuerpo y se lanzaba a los reinos oníricos con propósito. A veces visitaba lugares de sanación, a veces simplemente flotaba en la nada. Se había convertido en un viajero experto de la conciencia. Ya no esperaba visitas, él era el visitante, en los sueños de otros, llevando consuelo sin que ellos supieran de dónde venía. Esta noche, la última de nuestro relato, Leo se prepara para dormir. La rutina es la misma, pero siempre sagrada. Se lava la cara, sintiendo el agua fresca. Se pone ropa cómoda, apaga las luces una a una, despidiéndose del día con gratitud. Se sienta al borde de la cama y respira. Inhala luz, exhala tensión. Es un faro que atenúa su luz para descansar, pero que nunca se apaga del todo. La habitación está en penumbra, silenciosa, lista para recibirlo. Se desliza bajo las mantas. El peso de los edredones es reconfortante, un abrazo suave. Cierra los ojos. En su mente visualiza las 3 marcas, el triángulo de luz. Aunque ya no están en su piel, brillan intensamente en su visión interior. 1, 2, 3. Son sus anclas. Siente cómo sus pies se relajan, pesados y cálidos. Siente cómo sus piernas se sueltan. La relajación sube por su columna como una marea cálida y lenta. Su respiración se vuelve profunda y rítmica. Es el sonido del océano cósmico. Inhala y las estrellas se expanden. Exhala y las galaxias giran. Leo ya no distingue dónde termina su cuerpo y dónde empieza el universo. Los límites se disuelven. La habitación desaparece. La ciudad desaparece. Solo queda la conciencia flotando en un espacio seguro, aterciopelado y eterno. No hay miedo, solo pertenencia. Recuerda por última vez a los seres de luz. Les envía un pensamiento de agradecimiento. Gracias por despertarme. Y siente una respuesta inmediata, un eco suave en su corazón. Siempre estuviste despierto, solo necesitabas recordar. La comunicación termina, dejando un rastro de amor incondicional que lo envuelve como una manta térmica invisible. Todo está bien. Todo
ha estado siempre bien. Ahora, tú también puedes sentir esa paz. Imagina que estás allí con Leo o que eres Leo. Siente la seguridad de tu propia cama. Siente el soporte bajo tu espalda. No hay nada que tengas que hacer ahora. El mundo seguirá girando sin tu ayuda por unas horas. Tu única tarea es descansar, recargar, permitir que tu propio cuerpo realice sus milagros de sanación nocturna. Suelta el control, déjate llevar. Tus párpados pesan. Son pesados, muy pesados, como cortinas de terciopelo que se cierran sobre un escenario al final de una hermosa obra. Detrás de tus ojos hay un espacio oscuro y tranquilo. Es tu santuario. Nadie puede entrar allí sin tu permiso. Es un lugar de silencio absoluto. Visualiza ese silencio como un color. Tal vez es un azul profundo o un violeta suave. Deja que ese color llene tu mente. Imagina que estás flotando en una barca pequeña en medio de un lago tranquilo bajo las estrellas. El agua está quieta como un espejo. La barca se mece muy suavemente, de un lado a otro, de un lado a otro. Ese movimiento suave acuna tu cuerpo. Te sientes seguro, protegido por la inmensidad del cielo nocturno. Las estrellas te miran con benevolencia. Son las mismas estrellas que cuidaron a Leo. Siente cómo la relajación llega a tus manos. Tus dedos se curvan suavemente, sin tensión. Tus brazos descansan a tus costados, pesados y relajados. Siente tus hombros bajar, alejándose de tus orejas. Cualquier carga que llevabas hoy, déjala caer en la barca. El agua la sostendrá. Tú no necesitas cargar nada ahora. Eres ligero, eres libre. Tu respiración es lenta. Inhala, 1, 2, 3, 4. Exhala, 1, 2, 3, 4. El aire es fresco y puro. Entra en tus pulmones trayendo calma, sale llevándose cualquier preocupación. Cada respiración te hunde un poco más profundo en el colchón, un poco más profundo en el sueño. Es un descenso suave, como una pluma cayendo en el aire quieto. La historia de Leo ha terminado, pero tu descanso apenas comienza. La magia que él encontró está disponible para ti también. Está en el silencio entre tus pensamientos. Está en el latido tranquilo de tu corazón. No necesitas ir a las estrellas para encontrarla. Las estrellas están dentro de ti. Cada átomo de tu cuerpo fue forjado en un sol lejano. Eres luz condensada descansando en la oscuridad. Déjate llevar más y más profundo. Los sonidos del mundo exterior se vuelven lejanos, insignificantes. Ya no te interesan. Solo te interesa esta comodidad, esta calidez. Tu cuerpo es un templo de paz. Tu mente es un lago en calma. Nada perturba la superficie. Todo es quietud. Todo es silencio. Si aparece algún pensamiento, obsérvalo como si fuera una nube pasajera.
No te aferres a él, déjalo pasar. Mira cómo se disuelve en el horizonte. El cielo de tu mente vuelve a estar despejado. Azul oscuro, infinito, espacioso. Hay tanto espacio para descansar aquí. No hay prisa, no hay tiempo, solo el ahora eterno del sueño. Siente una ola de gratitud por este momento de descanso. Agradece a tu cuerpo por todo lo que hace. Agradece a tu mente por permitirte desconectar. Estás a salvo. Estás completo. Todo lo que necesitas está aquí. La noche te abraza con ternura. La oscuridad es una amiga, una manta suave que te cubre y te protege. Estás al borde del sueño profundo. La conciencia se desvanece suavemente. Las imágenes se vuelven borrosas y agradables. Te dejas ir, confías, flotas. Eres parte del todo. Eres paz. Eres sueño. Buenas noches, viajero de las estrellas. Buenas noches. Y así, en el silencio perfecto de la noche, bajo la vigilancia eterna de las constelaciones, descansas profundamente, tranquilamente. Hasta mañana.